Hola, buen día, mi nombre es Elkin Useche. Una de las cosas que disfruto hacer desde niño es ver álbumes familiares, porque son en esto los que me permiten conocer la historia de mi familia. Cada hoja es como una ventana que se abre, invitándome a recordar diferentes momentos de alegrías, de desaciertos y victorias. Sin duda, la mano de Dios, su fidelidad, amor y provisión han estado presentes. La historia de la iglesia se asemeja a esto, ya que es ahí donde podemos ver la mano de Dios que la ha sostenido por su amor y por su gracia. Por eso, les invito a que observen este video, donde hablaré brevemente de una parte muy pequeña de la historia de la iglesia, donde abordaré, primero, 2 promesas bíblicas. Segundo, algunos de los ataques que ha recibido la iglesia a su fe. Tercero, el credo apostólico, una defensa a la fe. Por último, algunas conclusiones. Iniciemos. El texto que les invito a leer en el día de hoy es Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el texto bíblico hay 2 promesas, una que se ha cumplido y otra que se irá cumpliendo. La primera promesa, la cumplida, es la que menciona Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin duda, esta declaración, que aunque es corta, es básica y profunda para todo cristiano, pues nos recuerda que Dios enviaría un Mesías, el ungido. Vale decir que esta promesa está dada en el Antiguo Testamento por muchos profetas. Las palabras Mesías en hebreo y Cristo en griego quieren decir lo mismo: ungido. Los reyes empezaban a reinar cuando eran ungidos, es decir, esta declaración de Pedro en la expectativa mesiánica anunciada por los profetas era la gran promesa cumplida, de ahí su importancia. La declaración de Pedro no surge por un estudio profundo de las Escrituras y su relación con el tema histórico del momento, no. Esta promesa va a ser entendida por Pedro, o más bien esta declaración va a ser dada por Pedro como un milagro de Dios. ¿Y por qué digo como un milagro de Dios? Puesto que es Dios quien abre los ojos, le abre los ojos a Pedro para que pueda comprender que el que tiene al frente, el que hace la pregunta de ¿quién dicen ustedes que soy yo?, es Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y esto torna en algo muy bonito, y es la forma en que le llama Jesús a Pedro, y le dice: tú eres bienaventurado. Y creo que es una frase que nos debe invitar a hacernos una pregunta, y es: ¿tú eres bienaventurado? ¿Conoces al Maestro? La segunda promesa es una que se va a ir dando y va a mostrar que es una promesa que, como dije en la introducción, nos va a acompañar desde el mismo momento en que Jesús la da, y nos ha acompañado y nos va a acompañar hasta que Él vuelva. Y es la promesa que dice en el verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro, palabras de Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La promesa es clara y consistía en que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, y en verdad esto se ha cumplido. La historia de la iglesia así lo confirma. Hades indica puertas del infierno. Esto representa a Satanás y a sus legiones, que tienen como único objetivo atacar la iglesia con el fin de destruirla.
La segunda promesa que tenemos es una promesa de victoria que se repite frecuentemente en la historia. Basta con abrir cualquier libro de historia de iglesia y ver cómo la iglesia ha sido perseguida de múltiples maneras, pero donde la iglesia de Cristo ha estado y estará imponiéndose sobre las fuerzas del mal, porque es una promesa de Jesús. Las promesas del Señor se cumplen. El versículo 18 no solo está esa promesa, sino que además Jesús nos deja con una pregunta, y es una pregunta que es bien compleja y no fácil de responder. Y la pregunta que surge es: ¿acaso Pedro es la roca? La respuesta breve es no, la roca es Jesús. Pero creo que podemos ampliar un poco y profundizar y decir, lo que el texto o el Señor Jesús nos invita a pensar es que Pedro sí fue la primera persona que descubrió quién era Jesús, la primera persona que dio el salto de la fe y vio en Jesús al Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro fue el primer miembro de la iglesia y en ese sentido toda la iglesia se construyó sobre él. Es como si Jesús le dijera a Pedro: Pedro, tú eres la primera persona que ha comprendido quién soy yo. Por tanto, tú eres la primera piedra, la piedra fundamental, el verdadero principio de la iglesia que yo estoy fundando. Y a partir de entonces, todos los que hacen el mismo descubrimiento, al igual que nosotros, al igual que Pedro, somos piedras vivas, añadidas al edificio de la iglesia de Cristo. La figura que viene entonces a nuestras mentes es la del edificio, la de un edificio como la firma Efesios. Efesios capítulo 2, versos 20 al 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo. Y ojo, ¿cuál es el propósito? Para hacer un templo santo en el Señor. Poco a poco el edificio crece, aumenta en fuerza, belleza y utilidad. Y eso lo hemos visto durante la historia de la iglesia y los siglos que ha tenido. Donde sus miembros, ojo con esto, sus miembros son considerados piedras vivas. Las primeras piedras vivas obviamente fueron los discípulos, y estos inician a ser piedras vivas a partir de que el Espíritu Santo, la promesa de Jesús da en Hechos 1:8, de que el Espíritu Santo vendría y recibirían poder. ¿Un poder para qué? Para ser testigos del Señor. Es ahí donde esas piedras vivas iniciaron. ¿Y tú, eres una piedra viva? Como segundo punto tenemos los ataques que ha recibido la iglesia a su fe. La iglesia de Jesús a lo largo de la historia ha sido atacada de diversas maneras. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál cree usted que ha sido la más fuerte? Tal vez usted pensó en la persecución sangrienta por parte del Imperio Romano. Y sí, fue brutal. Pero no ha sido la más fuerte. Creo que los ataques más fuertes y constantes que ha recibido la Iglesia y lo sigue percibiendo son las herejías. ¿Cómo podemos entonces afirmar que las herejías son los ataques más fuertes y constantes? La respuesta otra vez nos lo da la historia de la Iglesia. Al historiador Justo González le hicieron la siguiente pregunta: ¿por qué es importante conocer acerca de la historia de la Iglesia? Él respondió: el pasado es el único modo que tenemos de relacionarnos responsablemente e inteligentemente con el futuro. Sin duda, estas palabras deben animarnos a conocer nuestro pasado como Iglesia de Cristo, dado que esto nos ayudará a reflexionar en nuestro caminar como Iglesia hoy, además de permitirnos ver cómo Jesús ha librado a su Iglesia de los herejes y de sus enseñanzas. Bueno, hay una pregunta que nos debemos hacer: ¿qué es una herejía? Se puede entender como una enseñanza que va en contravía con el mensaje de Jesús. Una respuesta que nos aporta el entendimiento de la palabra herejía nos la da Irineo de León. El error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza a fin de que no se le descubra, antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. La primera herejía que conocemos en la Biblia la propuso el diablo.
a la primera pareja y ya sabemos las fatales consecuencias. Las herejías como ataque al cristianismo no son nuevas, existen algunos textos bíblicos que así lo comprueban. A pesar de los ataques del maligno por medio de las herejías, la promesa del Señor se cumplió en el primer siglo, en la que las puertas del Hades no prevalecieron contra la Iglesia de Cristo, pues la Iglesia siguió creciendo. De hecho, la Iglesia creció a tal punto que el Imperio Romano, que la había perseguido por mucho tiempo, termina volviéndose o uniéndose a ella, invitándola a ser parte del imperio. Esto va a suceder en el siglo IV. Nos surge otra pregunta, es ¿dónde nacen las herejías? Creería uno que las herejías nacen de forma externa, pero realmente muchas de estas herejías han surgido de los mismos miembros de la Iglesia, quienes distorsionan el mensaje bíblico. A ellos se les ha conocido como apóstatas, pues se han apartado de Jesús y de su palabra. Los ataques de estos buscan dividir la Iglesia a partir de debilitar la fe. Es por eso que en nuestro peregrinaje debemos poner nuestros ojos únicamente en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. El texto bíblico que leímos al inicio tenía una pregunta, y la pregunta es una pregunta que hace Jesús, y la primera dice, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta para el tiempo de los apóstoles fue, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora bien, la pregunta que menciona Jesús tiene mucho que decirnos hoy. Esto debido a que esta misma pregunta genera diversas respuestas hoy en un mundo secularizado. Por ejemplo, si yo hiciera esta pregunta hoy, algunas personas dirían que Jesús es un buen maestro, un revolucionario. Otras tal vez dirían que Jesús es un mito. En fin, encontraríamos muchas respuestas. Sin embargo, la verdadera respuesta la encontramos en la voz de Pedro, quien afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras que menciona Pedro es una declaración de fe breve y fácil de recordar. Esta ha de servirnos para meditar si nuestro pensamiento y prácticas en nuestro día a día reflejan que reconocemos a Jesús como el Señor, como el Rey y que nosotros realmente somos sus siervos. Creo que es importante tener en cuenta esto porque muchas veces nuestra forma de vivir no es coherente con lo que decimos y de ahí la importancia de empezar a ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. ¿Dónde alumbra la luz? En la oscuridad. Pero el texto dice que la luz debe brillar por sus obras. Es decir, ¿cómo se ve esto en el diario vivir, en mi familia? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me conocen en el trabajo? ¿Cómo me conocen mis vecinos? Ahora, una pregunta que también nos ayuda al entendimiento de esto es, ¿dónde están atacando o dónde han atacado principalmente las herejías? Las herejías contra el cristianismo han atacado principalmente la cristología. Y Cristo es el tema central y esencial del pueblo de Dios. Por eso, amados hermanos, necesitamos conocer al autor y consumador de la fe, partiendo de lo que la Escritura dice, no de lo que la cultura nos dice. Pues si lo hacemos a partir de lo que la cultura nos dice, tendríamos una imagen distorsionada, una imagen que no nos mostraría al Cristo que se nos revela en las Escrituras. Algunas de las herejías más conocidas en los primeros siglos fueron 3, y quiero mencionarlas para mostrarles de alguna forma cómo estas se han venido reencauchando, cómo estas han venido mutando, si pudiéramos decir con esta palabra, entendiendo que van cambiando, pero en su esencia tienen mucha similitud. Las 3 herejías que quiero mencionar, igual hay muchas, pero estas son básicas para entender el tema, es el docetismo, el arrianismo y el marcionismo. Déjenme iniciar con el docetismo. El docetismo mencionaba que Jesús no había venido en cuerpo físico, sino que solo era una proyección, negando así la encarnación, pues ellos enseñaban que el cuerpo era malo. Esta herejía hoy se parece a los grupos gnósticos. Otra herejía, el marcionismo, surgió con el entendimiento de que el Dios del Antiguo Testamento era lleno de ira, por lo tanto no se debería tener en cuenta.
el Antiguo Testamento, pues Jesús era el Dios lleno de amor y no se parecían en nada. Por eso, quien fundó esta corriente tomó solamente algunas partes del Nuevo Testamento, aquello donde hablara de un Dios de amor, es decir, cortó y pegó solo lo que se ajustaba a su enseñanza. Esta herejía, de alguna forma, la vemos hoy. ¿Cómo la vemos? A través de los motivadores que dicen ser evangélicos, que solo toman parte de la Escritura para afirmar sus creencias, algo como lo de la mal llamada teología de la prosperidad. Otra herejía es el arrianismo. El arrianismo planteaba que Jesús no era Dios, sino solamente la primera creación. Esta herejía tiene una copia hoy y se llama Testigos de Jehová. Estas herejías nos muestran dos cosas. Primero, las herejías son un arma contra la iglesia que han estado y siguen vigentes. Por eso es importante conocer la historia de la iglesia. 2. El cumplimiento de la promesa de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia lo podemos ver por la historia de la iglesia. La defensa de la fe se dio por diferentes personas, las cuales, guiadas por el Espíritu Santo, hicieron frente a las herejías de diferentes maneras. Una de estas fueron los credos, en especial el credo de los apóstoles. Por eso esto nos invita al tercer punto, que va a ser muy importante, y es el credo como una defensa a la fe. ¿Cuál es la utilidad del credo? El credo ha sido útil desde los primeros siglos del cristianismo, dado que la iglesia se vio inmersa en diferentes culturas, pues las personas que decían seguir el mensaje de Jesús no llegaban con la mente en blanco, sino que tenían en sus propias mentes tradiciones religiosas, las cuales se mezclaron con el cristianismo y se puso en riesgo el mensaje de Cristo. Esto es lo que llamamos sincretismo, es decir, un sancocho de ideas, las cuales distorsionan la verdad. El credo constituyó una declaración de fe corta, clara y pertinente para enseñar los puntos centrales de la fe cristiana, por cuanto muchos de los creyentes eran analfabetas, pero sí contaban con una extraordinaria memoria. El credo apostólico tenía como propósito rechazar las falsas doctrinas, las herejías. Entonces, el credo ayudó a la iglesia a repeler los ataques del Hades, que por medio de herejías pretendía destruir la fe cristiana. Es así que podemos decir que el credo ayudó y ayuda a los creyentes a responder la misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El credo fue y es un instrumento por el cual Jesús cumplió su palabra de que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Los puntos doctrinales que cubre el credo son tan importantes que definen si una iglesia o denominación es una entidad verdaderamente cristiana. Porque el credo de los apóstoles es una serie de creencias básicas y esenciales, pero resumidas. Allí encontramos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También la doctrina de la encarnación y expiación, la resurrección triunfante y la próxima segunda venida de Jesucristo, el perdón de pecados y la Iglesia Universal. La historia del credo. Contrario a lo que muchos piensan, el credo no es un documento católico. No fue creado por la Iglesia Católica Romana, sino que surgió mucho antes de la formación de esta. Inicialmente se formó como una tradición oral de los primeros cristianos, aunque no se tiene fecha exacta y se ha atribuido a los 12 apóstoles por cuanto el credo tiene 12 declaraciones, pero en realidad sus autores iniciales fueron desconocidos, aunque sí resume las enseñanzas centrales de los apóstoles. Los credos no surgen desde el Nuevo Testamento, sino que acompañaron al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. Un ejemplo de credo lo vemos en Deuteronomios capítulo 6 versos 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin duda, este credo ayuda a Israel a tener una identidad como nación monoteísta, es decir, una que solo tenía un único Dios. Esto les permitió alejarse de las creencias paganas de los pueblos vecinos, los cuales eran politeístas, es decir, creían y tenían muchos dioses. Este credo se llama la Shema, que se nos muestra en Deuteronomio 6.4, el cual ha ayudado a construir una de las bases de identidad teológica más fuertes en el pueblo de Israel.
el cual lo repite aún 2 veces al día. Y menciono esto de repetir porque a veces nos da temor que si repetimos algo está mal. Y esto espero que nos ayude como a plantear. Creo que el repetir sin entendimiento es el que está mal. Nosotros repetimos muchos versículos, nos aprendemos de memoria muchos versículos, y no porque los repitamos está mal. El tema es que tanto los entendemos, que tanto los atesoramos en nuestro corazón, que tanto esto nos aviva en nuestra fe. El historiador Justo González, en cuanto al credo de los apóstoles, dice: fue probablemente en Roma que primero apareció la fórmula que tras alguna elaboración vino a ser nuestro credo. En esa época se llamaba símbolo de la fe. La palabra símbolo no tiene entonces el sentido que tiene para nosotros, sino que se refería más bien a un medio de reconocimiento. Por ejemplo, si 2 generales iban a separarse, tomaban una pieza de barro, la quebraban y cada uno de ellos llevaba consigo un pedazo. Si más tarde uno de los generales quería enviarle un mensaje a su colega, le daba su pedazo de barro al mensajero, que entonces podía identificarse porque su pedazo de barro encajaba perfectamente con el que tenía el otro general. A tales medios de reconocimiento se daba el nombre de símbolos. Luego, el símbolo de la fe era un medio para reconocer a aquellos cristianos que sostenían la verdadera fe, en medio de todas las doctrinas que pretendían ser verdaderas. Uno de los principales usos del símbolo era el bautismo, cuando se le hacía al candidato 3 preguntas, en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy. Primera, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Segunda, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? Tercera pregunta, ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Estas preguntas sin duda son la base del credo de los apóstoles que hoy tenemos y que se usa aún en algunos bautismos. Algunas conclusiones. Primera, la historia de la Iglesia se nos abre como ventanas que nos invitan a recordar la fidelidad de Cristo a su Iglesia. Hemos recordado 2 promesas. La primera es en el que Pedro afirma que la promesa de un Mesías había llegado. La segunda es la promesa que Jesús le recordó a su primera audiencia y nos la recuerda a nosotros, que no importa qué tipo de ataque recibe la Iglesia por parte de las fuerzas del diablo, la Iglesia permanecerá, porque Él dio su vida por ella. Tanto las palabras de Pedro como las de Jesús deben conmover lo más profundo de nuestros corazones y llenarnos de alegría, aún en medio del sufrimiento. Segunda, los ataques a la fe han surgido de diferentes maneras, algunas externas y otras internas. Las persecuciones fueron ataques externos, los cuales han sido crueles. Las internas han surgido de los herejes o apóstatas, los cuales se desviaron de la fe y con sutiles palabras distorsionan el mensaje de Cristo. Estas son tan dañinas porque generan gran división. Tercero, el credo sigue siendo útil para nuestros días, en especial porque somos multiculturales. El estudio del credo permite hacernos un diagnóstico como discípulos del Señor en cuanto a nuestra fe, y como comunidad nos ayuda a no dejarnos seducir por filosofías nuevas, atractivas y algunas herejías reencauchadas. Por el contrario, ser contracultura es la invitación del credo, donde esto se refleja en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en todo lugar. Cuarto, Cristo Jesús llega a nosotros en todos los tiempos anhelando que edifiquemos nuestra vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular para hacer un templo santo al Señor. Que Dios nos continúe guiando, que Dios nos continúe bendiciendo en el peregrinaje de fe. Bendiciones.